El siguiente programa es familiar, para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Tele Zapatoca, proyectando la imagen actual. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches. Este viernes vamos a tratar un tema también de coyuntura. Hemos oído hablar, o los medios de información desde hace muchos meses han venido tratando el tema de la corrupción en el fútbol, particularmente en la FIFA. Ese es el tema que nos ocupa hoy y sobre él vamos a tratar. Con el campeón, la calle está desierta. ¿Por qué escogió esta melodía usted, Custodio, con la que empezamos? Esa melodía tiene por título Barbosa y es de Tabaré Cardoso, un uruguayo. Ya en el transcurso de este programa hablaremos de quién fue Moacir Barbosa y la tragedia que lo marcó por vida. Perfecto. Bueno, fútbol y corrupción. Entonces, antes de entrar en materia para tocar el tema de la FIFA, que es bastante apasionante, pero vamos a hacer unos toques muy superficiales, como siempre nos toca, sobre lo que ha sido una breve historia del fútbol. Básicamente en América Latina, que es donde nos llama muchísimo la atención. Custodio, ¿por qué el fútbol está tan arraigado en la humanidad? Es que es el deporte de masas, el deporte por antonomasia. ¿Por qué el fútbol? Los sociólogos dicen que el fútbol ha calado tan hondo dentro de las clases especialmente menos favorecidas por muchas razones. Primero, porque es un deporte que no necesita equipos costosos. Sí, señor. Para ir de cacería se necesita una escopeta flamante, una camioneta que nos lleve hasta el sitio donde vamos a pernoctar, una carpa y mucha comida para pasarnos esos días allí. Para jugar béisbol se necesita un buen bate, una buena pelota, un buen guante. Para casi todos los deportes es necesario tener un equipo para ir a pescar, para el jockey sobre el hielo, mientras que el fútbol solamente se necesita la voluntad, una pelota de trapo y 3 o 4 amigos dispuestos a jugar una caimanera. Sí, señor. Yo recuerdo en Zapatoca cuando estábamos pequeños en el colegio salesiano, jugábamos con una pelotica de cuerito y trapo que se llamaba olímpica. Esa la trajeron los muchachos que venían de la costa y de ahí nace el microfútbol. Sí, señor. Jugando la famosa olímpica. Muy bien. Custodio, en la historia del fútbol suramericano hubo un acontecimiento que se conoció comúnmente como el maracanazo. Hablemos del maracanazo, Custodio. Sí, en el Campeonato Mundial de 1950, Brasil, un país agrícola, Brasil, un país con mucha pobreza. Cafetero cuando eso, ¿no? Sí, decide construirse el estadio más grande del mundo y construye el Maracaná, un estadio al que le cabían 200.000 personas. Era tan grande que podían estar 30.000 de pie. Y allí se da el partido entre Uruguay y Brasil. Brasil era el campeón. El día antes del partido a todos los jugadores de Brasil les obsequiaron un reloj de oro con una leyenda que decía campeones del mundo. Y una empresa de publicidad imprimió 500.000 franelas para vender al día siguiente que decía Brasil campeón. Y los diarios de la época ya la edición estaba lista, Brasil campeón del mundo. Comienza el partido. En esa época la televisión no estaba tan arraigada y no se transmitían. En 1950 los partidos y era el radio. El locutor era de apellido Barroso y era filósofo y poeta, por cierto, como uno de nuestros queridos camarógrafos. Ah, sí, como Orlando Enrique Jiménez. Sí, señor. Es filósofo, además. Es filósofo. Y imagínese, Brasil jugando en su casa, con un empate sería campeón del mundo. Orada Brasil, la portería de Uruguay, Uruguay les mete un pepino, van 1-1, las esperanzas están listas y a escasos minutos Gilla patea de la forma menos ortodoxa y Barbosa se descuida
la pelota pasa rozando sus dedos y se clava en la red. El silencio fue ensordecedor. El estadio quedó totalmente en silencio. Vea la paradoja, un silencio ensordecedor. A ver, si Orlando no me deja mentir, la denominación, eso se llama un oxímoron. Es un oxímoron. Eso es cuando se dice que qué belleza tan horrible. Qué belleza tan sí, o sea, como una paradoja en la expresión. Bueno, el estadio queda en silencio. El estadio queda en silencio y los que no pudieron entrar se preguntan, Dios mío, ¿qué pasó? Nadie sabe nada, nadie sabe nada. Quedan, creo que 12 minutos para finalizar el encuentro, pero ya Brasil, el espíritu se le fue al piso, se volvieron un 8, el árbitro da por concluido el encuentro, Uruguay campeón del mundo, Brasil lloró y ese día el pobre arquero Moacir Barbosa se echó una cruz encima que duró hasta el último de sus días. Se dice, él decía mejor, que en Brasil un crimen, quien cometía un crimen era condenado a 30 años y que él tenía 43 años de estar pagando un delito que no cometió. A ver, a que le hubieran metido un gol. Sí, el arquero es terrible, ¿no? El arquero, cualquier jugador puede cometer un error menos el arquero, porque el arquero es el cancerbero, es el que guarda la honra del equipo. Moacir Barbosa, a partir de ese momento, él sigue jugando fútbol en algunos equipos, pero lamentablemente lo silbaban. Cada día se le van cerrando las puertas y las puertas, y por aquellas cosas del destino, él termina en el estadio donde perdió la vida, donde perdió la alegría, termina empleado de la municipalidad limpiando la piscina del Maracaná, área deportiva del área deportiva del Maracaná. Él después se va del estadio, él vive en situaciones de pobreza extrema, el equipo con el que inicialmente juega le da una pensión irrisoria, la esposa muere de cáncer, él no tiene con qué costearle el tratamiento, se muda de Sao Paulo, se va a un pueblito cercano, en 1993 trató de visitar en la concentración el equipo de Brasil antes de que jugara con los Estados Unidos y el entrenador le prohibió la entrada porque él era una persona pavosa que traía mala suerte. Un ave de mal agüero, ¿no? Dice perdóneme, Custodio, ¿cómo es la historia? Porque, a ver, en el año 50, en esa época, no existían las porterías de metálicas como las hay ahora. No, eran de madera. Eran de madera. Dicen que él se llevó los 3 palos. ¿Cómo es la historia? Sí, la FIFA decide cambiar los palos de madera por tubo metálicos. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. ¿Se acuerda usted que en una época supuesto hicieron que eso? sí, claro. Entonces él le pidió, en esa época trabajaba allí en el Maracaná y le pidió al administrador del Maracaná que le regalara esos palos de la ignominia donde él había cometido esa pifia y que todavía lo señalaban. Y lo siguieron señalando y lo seguirán señalando. A él te dan los palos y los lleva para su casa y les prende fuego. Les prende fuego como tratando de exorcizar los demonios del pasado. Entonces sí fue cierto. Por eso Tabare Cardoso dice, quema los palos, Barbosa. Quema los palos. Quema los palos, exorciza el pasado, Barbosa. Sí. Es verdad que lo hizo. Cuando en 1950 Pelé tendría unos 10 años, 12 años. A ver, Pelé jugó en el 58 y tenía 16 años. Sí. O sea, Pelé todavía no tenía... No, era un niño, pero el papá de Pelé jugaba fútbol con un equipo aficionado y ese día comenzó a llorar. Tenía 8 años Pelé. Entonces Pelé dice que él jamás había visto a su padre llorando por nada. Era un negro mandingo de 1,90 de estatura, descendiente de africanos. Y le pregunta, ¿por qué está llorando, papá? Y el papá le dice, porque Brasil perdió el campeonato del mundo. Y Pelé le dice, no llores más, papá, yo voy a ganar el campeonato por ti. No me diga. Extraordinario. No. Vea que solamente tocando el tema del maracanazo, tenemos esta historia. En Colombia tenemos otras historias también, que lástima no tengamos todo el tiempo, pero de pronto hacemos una temporada de temas puntuales, 3, 4 temas, porque es que sería muy interesante. Vale la pena cuando nos sentamos desprendidamente en el café o allá en la finca con Custodio a tocar estos temas, se nos va la tarde. De ahí nació el programa. A ver, hablemos un poco de Pelé, ya que tocamos el tema del maracanazo y para no entretenernos en otras latitudes. Pelé,
Pasa el maracanazo, Pelé era un niño de 8 años que ya jugaba muy bien al fútbol. Muy bien el fútbol. A los 8 años Pelé era un jugador ya magistral. A los 16 años tengo entendido que fue el goleador del mundo. Yo no sé si Pelé fue goleador en el 58, discúlpennos los amables oyentes, porque como hemos dicho, esto es una tertulia plana, aquí no pretendemos sentar cátedra ni evocar elementos históricos con una puntualidad, pues, pero Pelé fue un gran jugador que hizo diabluras cuando tenía apenas 16 años en ese mundial. Un jugador extraordinario. Recuerde, Alfonso, que en aquella época los zapatos no eran tan ergonómicos como son hoy día. Sí, señor. La bola era una bola muy pesada de cuero que tenía un agujero por donde se introducía una tripa de plástico que se soplaba, se doblaba, se amarraba, se le ponía un contrafuerte. Esa pelota cuando se mojaba era insoportable. Usted jugó fútbol. Sí, señor. Yo no fui jugador profesional porque no me lo propuse, ¿no? Pero en mis sueños era jugador profesional. Y Pelé, pues llevó una carrera deportiva con mucho éxito, cubrió de gloria el fútbol latinoamericano y el suyo propio. Tiene como ser humano algunos detalles que a veces pues no van bien. Por ejemplo, Pelé jamás ha participado en ninguna función de caridad gratuitamente. Sí, señor. Siempre cobra. Y Pelé jamás ha donado un centavo para ninguna causa. No es un hombre solidario. No es un hombre solidario. No es un hombre solidario y me da la impresión de que a su familia la educó con el Dios con dinero, esa mentalidad, ¿no? Con la mentalidad del dinero. Su hijo lamentablemente está purgando una condena de 30 años por lavado de activos. Pelé en estos momentos está enfermo, pero sigue siendo un héroe extraordinario. No, sí. Además, Pelé, Custodio, el Pelé que nosotros conocemos desde el punto de vista mediático es un hombre amable, un caballero a carta cabal, que saluda. Yo no conozco de periodistas que hayan dicho, vea, el tipo no se prestó. Claro, no puede estar dando conferencias a cualquiera que le esté pidiendo, pero es un hombre... Sí, yo lo conocí en Bucaramanga y precisamente estuve al lado de él con Orlando Enrique Jiménez, hablando aquí del tocayo Orlando Enrique, un periodista que en paz descanse ya viajó al Oriente Eterno, y tuve la oportunidad de tomarnos una foto con él, yo no sé dónde la tengo, y fue muy formal. Vino invitado por Pepsi Cola a dictar un tallercito rápido en Bucaramanga. ¿No cobró por el selfie? No sé, pues venía por la foto no cobró, bueno. Pero digo, venía invitado por Pepsi Cola. Imagínese usted. Por supuesto. Bueno, Pelé, vea, pues, triste la historia del hijo de Pelé. Muy lamentable. Por eso. El fútbol brasileño ha dado muchísimos jugadores de unos renombres extraordinarios, pero con Pelé jugó en la selección, o contemporáneo de Pelé, fue Garrincha. Mené Garrincha era un hombre de baja estatura, tenía una pierna 6 centímetros más corta que la otra, tenía la columna vertebral en forma de S y los pies torcidos con una desviación hacia adentro. Cuando le hicieron el examen médico, con el primer equipo profesional que juega, el médico dijo, no, pero ustedes, ¿qué les pasa? Me traen casi un inválido y un retardado mental. Sí, señor. Porque sí Mené Garrincha tenía su problemita. Sí. Él tenía su problemita. Y era díscolo. Sí, sin embargo, fumaba desde niño, desde los 10 años fue un fumador incansable, tuvo muchos hijos, gambeteaba como nadie. El oponente creía que le iba por este lado y él se iba por este lado, como era ecualizable. Como diría un comentarista deportivo, lo sacaba de la ropa. Sí, señor. Jugó en el Junior, ¿no? Sí, jugó en el Junior, ganaba muchísimo dinero, costó su pase en esa época una cantidad astronómica que fue muy criticada en Colombia. Lo llamaban Garrincha, porque Garrincha es un pájaro feo, pero muy veloz, así lo pusieron. ¿Pájaro feo? Sí, pájaro feo. Garrincha, ¿no? Sí, muere en la pobreza más absoluta, alcoholizado, con problemas de páncreas, de estómago, cáncer en el estómago, bueno, un desastre, y muere en condiciones terribles. Hay quien dice que fue más grande que Pelé. En los vestidores del Maracaná está dividido en 2 alas. La ala Mené Garrincha y la ala Pelé. Exonerantes de nacimiento. Sí, Pelé. En su tumba se lee en el epitafio que era un ángel de piernas torcidas, era un niño de piernas torcidas que hablaba con los ángeles. Qué belleza. Su vida muy interesante. Sí. Bueno, nos toca parar aquí con Garrincha porque pues el tiempo no nos da para más. Ustedes están observando una locación diferente.
a la que hemos utilizado en los dos programas anteriores. Es una ubicación diferente, pero en la misma casa. Estamos en la casa de ejercicios, cedida generosamente por Rodrigo Espíndola, para que celebremos este y otros programas, si Dios nos lo permite. Vamos a unos mensajes institucionales y enseguida regresamos. Somos la nueva generación de la paz. Gobierno Santos está cumpliendo. Bueno, muy bien, nosotros titulamos Fútbol y Corrupción. Hemos hablado de unos pincelazos de fútbol, de ese elemento histórico del maracanazo. Gianni Infantino se llama el nuevo presidente de la FIFA, ¿no? ¿Cómo no? Gianni Infantino, el que reemplazó a Blatter. Que es exactamente, que Perfecto. Sustituye a Joe Blatter, es abogado. Sí, señor. Es abogado como fue abogado Joao Avelanche. Joao Avelanche, brasileño. También brasileño. Bueno, bien, Custodio, pero usted me decía ahorita que, durante el comercial, el mensaje institucional, que de Garrincha... Me había quedado algo de Garrincha. Garrincha era un hombre muy indisciplinado. Garrincha, él decía... Él era no lo conocí, ¿no? Por supuesto, pero debió haber sido muy interesante hablar con él. Él decía que cuando él estaba en el dormitorio de la concentración, una pelota lo llamaba desde callejones oscuros para ir a ser pateada. Que él escuchaba una música que lo llamaba a bailar y que él sentía que cerca de él habían unos labios de mujeres hermosas que pedían a gritos ser besados. O sea que él se las traía. ¿Sí? Sí, y tuvo muchos hijos y era enamorado y fue muy exitoso. Sí. No, para qué, impresionante. Él en su momento fue todo un galán. El problema del éxito no es alcanzarlo. O sea, lo difícil del éxito no es alcanzarlo. Lo difícil del éxito es sostenerse uno dentro del éxito. Por supuesto. Y saberlo manejar. Porque indiscutiblemente Garrincha fue un hombre supremamente exitoso. Y para alcanzar el éxito, para los muchachos que nos están viendo en este programa, para alcanzar el éxito se necesita solamente una cosa, férrea disciplina, nada más, y se alcanza el éxito. Custodio, entonces vamos a tocar ahora sí en detalle el tema de la FIFA. De la FIFA. Entonces le decía que Gianni Infantino, el suizo-italiano, o ítalo-suizo, Sí, señor. Fue elegido en estos días recientes nuevo presidente Sí, de así la es, FIFA. así es. Corrupción, Custodio. La FIFA desde hace muchísimos años, desde la época del señor Avelanche, ha estado en el ojo del huracán. Sí. Hay un libro que se llama FIFA y Corrupción de Jennings que la FIFA ha hecho hasta lo imposible para prohibir la publicación del mismo. Durante 15 años lo tuvieron vetado en casi todo el mundo, se publicó el año pasado en Francia. No es solamente Joseph Blatter el que ha estado inmerso. Sí, investigado por corrupción, sino que Avelanche también. Joao es un abogado doctor en leyes a los 24 años, que se vincula, practica el hockey sobre el hielo, fue un deportista en su juventud y que se vincula a la FIFA con mucho éxito. Hoy día es un hombre extraordinariamente rico. Yo no sé si él ya falleció. Sí, yo no sé si murió ya. Ahorita no lo tengo muy claro. Para que vean que pero ya les informaremos.
tenía industrias metalúrgicas, tenía muchísimos negocios en Brasil, ajeno a su profesión de abogado. Lo que sucede es que como se mueve tanto dinero en la FIFA cada 4 años recauda alrededor de 6.000 millones de dólares. Por Dios. Y cuando termina el ejercicio, que creo que cuando termina el ejercicio de esos 4 años después de cada mundial, las ganancias apenas ascienden a 380 millones de dólares. No jodas. Entonces eso es que... Absurdo, ¿no? Absurdo. ¿Qué se hace? El otro... Como... Hay una... Perdone, le interrumpo, Custodio. Nosotros no conocemos, en Colombia, por ejemplo, que la FIFA, cuyo brazo debe ser aquí la Federación Colombiana de Fútbol, no sé, promueve por su cuenta escuelas de fútbol, ayude a los muchachos en elementos de formación. No lo conozco, lo hacen los clubes, algunos clubes, ¿no es cierto? Sí. En donde también el patrón dinero es el que manda y los que llegan son unos fenicios, unos mercaderes, que no son los románticos de algunas épocas anteriores. Entonces, ¿la FIFA qué hace todo ese dinero? Sí, es que... La FIFA es un Estado. Y amén de que son 6.000 millones de dólares que ingresan de acuerdo a su contabilidad. Se ha venido denunciando la sobreventa, la reventa de boletos que supuestamente deben ir a las federaciones de cada país. Entonces no los entregan completos y es muy común que un boleto de un partido inaugural o de una final de un mundial de fútbol se llegue a vender hasta en 12.000 euros. No, por Dios santísimo. Entonces es demasiado dinero. El año pasado en Brasil se detuvo a un alto funcionario de la FIFA, él personalmente a la entrada del estadio, entregando boletos para ingresar al partido que previamente había negociado a través de internet. No, por Dios. Entonces es grave. Aquí tenemos nosotros al presidente, el que era presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, está hoy en los Estados Unidos bajo libertad condicional, porque él pagó una fianza. El doctor Luis Bedoya. Luis Bedoya. Luis Bedoya era un muchacho, creo que es de Pereira, que llegó a la federación y empezó a escalar es un hombre meritorio desde ese punto de vista. Lamentablemente el dinero lo afectó también, lo corrompió. Él tiene libertad, él está libre, bajo fianza, hasta que se inicie el juicio. Porque de ahí en adelante, quién sabe qué va a suceder. Nosotros en Venezuela está Rafael Esquivel, un español que también está detenido y que ha pedido ser llevado a los Estados Unidos para ser juzgado allí. Es que todo el mundo, mire, ¿quién se iba a imaginar que Platini, ese excelente jugador francés Platini, que era el candidato, él iba a ser el presidente de la FIFA? Por allá recibió 1 millón de euros en alguna transacción non santa y se le dañó la elección. Sí, entonces, señor. La corrupción en la FIFA está al orden del día. Sí, la elección que terminó la semana pasada, se movieron intereses muy oscuros y se movió mucho dinero, porque se pensaba que el famoso jeque árabe, que es un hombre también muy rico, iba a ser el presidente, pero él fue muy cercano a Blatter y trataron de bloquearlo como para limpiarle un poco la imagen de por ya casi oscurecida por la ignominia de la corrupción de la FIFA. Muy bien. Colombia no escapa, ¿no?, al fenómeno de la corrupción en el fútbol colombiano, ¿no? Sí, señor. Transitamos un poquitico por la... ¿Cómo no? Usted, cuando estábamos conversando ayer sobre el programa que íbamos a hacer hoy, me comentaba algo de un personaje colombiano que mostraba fajos de billetes. Sí, para nadie es un secreto, para los compañeros redactores deportivos contemporáneos, no es un secreto que Miguel Rodríguez Orejuela, a la sazón presidente o dueño de la América de Cali, cuando venía a Bucaramanga, a él le encantaba venir a Bucaramanga, de pronto también a otras ciudades, pero cuando venía a Bucaramanga le gustaba mucho la carne que preparaba en el Gran Gatsby Jorge Nieto, quien entre otras cosas vive con su señora esposa ahorita aquí en Zapatoca. Jorge Nieto tenía un restaurante muy famoso, un desayunadero excelente que se llamaba el Gran Gatsby, y a don Miguel Rodríguez le encantaba ir allá, y cuando terminaban los partidos Bucaramanga América, cualesquiera fuera el marcador,
citaba a los periodistas deportivos allá y él mismo se levantaba y a cada uno le iba echando en el bolsillo un sobrecito. Platica, y bueno, eso se ve también en las corridas de toros, con algunos comentaristas taurinos. Pero lo que se dice es que el poder que tuvieron en corruptor hacia los árbitros, hacia otros técnicos y hacia jugadores, parece que es que se manejaba a ciertos jugadores para que no fueran tan eficientes, al director técnico para que cambiara los esquemas y a los árbitros para que manipularan los partidos. Ahí hubo ese otro tipo de corrupción, Custodio. Se dio en Colombia eso. Grave, ¿no? Grave, y eso ahora no se habla solamente del fútbol, se está hablando hasta del tenis. Sí, por supuesto. Que en el tenis los partidos son arreglados, que lamentable, ¿no? Que esas cosas ocurran así. Y el fútbol saca del ser humano lo más oscuro y lo más sombrío que tenemos. Usted recordará el futbolista que fue asesinado. Andrés Escobar, por Dios. Sí, ¿sí? Y prácticamente... Por las apuestas. Por las apuestas. El culpable, creo que se declaró culpable uno de los guardaespaldas de los personajes. Ya está libre. Y los otros sinvergüenzas libres desde el principio. Y son personas reconocidas, son caballistas, son ganaderos, son hacendados, con haciendas muy próximas y con negocios muy próximos a personas que han detentado el poder en este país, han sido presidentes, hoy senadores, y esos personajes, no recuerdo, Aguillón, como que es el apellido de uno de ellos, o de ellos, pues le dieron muerte a Andrés Escobar porque recordaban la malhadada acción de él en un partido en donde marcó un gol que fue también funesto para Colombia. Por supuesto. O sea, esos son elementos de corrupción que también de alguna manera pues han invadido el fútbol colombiano. Son muchos los casos que también podríamos citar. En Colombia el primer extraditado, el que recuerde yo, fue el doctor Botero, era presidente del Atlético Nacional. Y en un partido algo pasó con el árbitro que hizo sancionó una jugada que no le gustó al señor Botero y entonces él sacó unos dólares y le decía, yo también tengo, y ahí inició el calvario para el doctor Botero, porque a partir de eso le iniciaron una serie de investigaciones y terminó siendo extraditado a los Estados Unidos. Llegó, creo que ya murió también el doctor Botero, era un personaje muy respetado de la sociedad antioqueña. El fútbol, de todos modos, es un deporte que despierta absolutamente todas las pasiones. Todas las pasiones. En Colombia, para hablar de fútbol colombiano, aparte de la corrupción, ha habido grandes figuras que se han perdido porque se han descuidado, porque no han manejado el éxito. ¿Recordamos alguno, Custodio? ¿Cómo no? El gordito Valenciano. Iván René Valenciano. Barranquillero, ¿no? Barranquillero igual que Marcos Coll. Sí, excelente. Barranquillero igual que Marcos Coll, el jugador nuestro que le hace... A Yesín, sí, el gol olímpico. El gol olímpico. Un gol olímpico que no fue por encima, fue por debajo. La pelota pega al piso, brinca de nuevo y se mete ante la mirada estupefacta del arquero ruso, que era conocida como el Araña Negra. La Araña Negra, se vestía de negro igual que los árbitros. Y decían las malas lenguas que era que el ruso bebía vodka en exceso en los camerinos y que ese día estaba en tal estado de intoxicación etílica que ni siquiera vio que la pelota le pasó por los pies. No, fueron 4 que le pasó. Sí, pero fueron. Dentro de esos uno marcado por Cuca Cero, jugador. Uno de Santanderiano, está vivo aún todavía. Indudablemente, uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol colombiano. Sí, señor. Sí, Iván René Valenciano, ¿qué pasó con Valenciano? Valenciano es un hombre exitoso, excelente jugador, lleno de recursos, confió la administración de sus bienes a su padre. A René. Todo lo que se ganaba, ganaba. A Iván Valenciano. Sí, creo que se ganaba $150.000 mensuales. Llegó a ganarse en esa época. Valenciano. Y todo ese dinero se lo entregaba a su papá. Su papá parece que no era muy bueno con las finanzas. Entonces, tomador, recibían mujeriego. 150 millones y gastaban 180. Esto significaba que quedaba Qué tristeza, un saldo en rojo para el mes próximo. Tengo entendido que hoy Valenciano vive con su esposa allá en Barranquilla, no sé dónde vive, y da algunas charlas de fútbol, pero de dinero nada. Él dice que él está feliz de que su familia
haya tenido las cosas que él pudo darles en esa época, me parece una muy buena posición. Sí. Y lo cómico de Valenciano es que pesaba casi más de 100 kilos. Sí, señor. Y sin embargo se movía en esa cancha y hacía unos goles. No, y esa patada... ¿Cómo era que le llamaban? Se me olvida. ¿El tren? No, esa era Valencia. No me acuerdo, pero Iván René Valenciano era un jugador formidable, un goleador extraordinario, de un chut violentísimo, potentísimo. ¿Cómo no? Sí. ¿Tenemos algún otro colombiano? El Bombardero. El Bombardero, lo estoy viendo aquí en las notas. Sí, el bombardero, porque era que le daba con alma, vida y cachucha a ese balón. Sí, y cuando él salía a la cancha, como era tan poco agraciado, yo me acuerdo que desde la tribuna, cuando las cosas estaban yendo mal para su equipo, le gritaban los improperios con el adjetivo que nosotros calificamos a quien queremos ofender. Sí, señor. Sí, por Dios santísimo. Bueno, ya el tiempo se nos está acabando. A ver si nos dan un chancecito, Edgar y Orlando Enrique, para hablar de Zapatoca, porque es que no podemos dejar. Zapatoca dio unos excelentes jugadores. Yo no sé ahora, pues yo ya no he vuelto a ir a mirarlos, a los muchachos jugar. Pero en mi época, estoy hablando del año 60 para acá, recuerdo a Orlando Bandola, le decíamos a Orlando Bandola, el papá Orlando Ortiz, el papá de mi ahijada Sonia Ortiz, que trabaja en la alcaldía. Orlando era un excelente jugador, era un delantero de esos también que le pegaba supremamente duro al balón. Yo recuerdo una vez que vino a jugar un equipo del Batallón Galán del Socorro y le dio tan duro a un soldadito que era al portero, que él fue a recibir el balón y le dio tan duro en la parte baja del estómago que tuvieron que sacarlo y orinaba sangre ese soldado. Era violento. Yo no vi que alguien que le pegara tan duro y otro que le pegaba muy parecido, el profesor Reinaldo Linares. Reinaldo Linares fue un excelente jugador también. Era un muchacho que en esa época brillante, con un dominio perfecto del balón, dominaba con las dos piernas el balón, fue a estudiar a la UIS, fue el mejor jugador de fútbol que tuvo la Universidad Industrial por encima del Paquete Rivero, que era el Paquetico Rivero era el jugador estrella del Atlético Bucaramanga, era profesor de la UIS y Reinaldo fue mucho mejor que él. Otro gran jugador, era un dominador formidable de ¿quién lo creyera? Para los que lo vean ahorita, era un gran dominador. Jairo Gómez, mi compadre Jairo Gómez Mecho, fue un excelente dominador. Esa dupla, Jairo Gómez y el Piojo, eran violentísimos. Y había un portero, hubo dos porteros muy buenos en Zapatoca. Uno, Libardo Acevedo, que le decíamos comúnmente Caca, un gran jugador, un portero formidable que en cualquier equipo profesional se hubiera podido defender muy bien. Y el otro, Ramiro Gómez Suárez, mi compadre Ramiro Gómez Suárez, que lamentablemente murió. Y hoy le quiero sugerir a los compañeros del Consejo que le cambiemos el nombre a la cancha. Yo no sé por qué le pusieron a la cancha, que entre otras cosas nosotros conseguimos los terrenos y conseguimos el recurso para hacer la cancha de Cristo Rey, que dice que Manuel Serrano Blanco. Yo creo que Manuel Serrano Blanco nunca jugó fútbol. Esa cancha se debe llamar Ramiro Gómez Suárez, que fue un hombre que luchó mucho para que lográramos construir esa canchita. Pero bueno, Ramiro Gómez fue un excelente portero. Me acuerdo de Bermúdez también, un gran jugador. Y uno más contemporáneo, de la edad mía también, ya pues, que jugó muy bien, iba para el Atlético Bucaramanga, que fue Sinuco, Expedito Sinuco. Jugó en Tejidos Cabrito todo el tiempo, pero no, al fin no pasó al Bucaramanga. Y un muchacho que quisimos llevar al Atlético Bucaramanga, que se llama Ángelo Rueda. Jugó muy buen fútbol en Zapatoca, lo tuvimos en nuestra casa, estuvo jugando con el Bucaramanga, pero la novia se lo trajo otra vez para Zapatoca y terminó yéndose para Barranquilla. Y se nos perdieron muchachos que hubieran podido llegar al fútbol profesional para orgullo de nosotros los zapatocas, que pues algunos se precian de que Zapatoca es un pueblo intelectual, por supuesto. Zapatoca es un pueblo blanco, un pueblo de mujeres bonitas y de mucha inteligencia. Pero no quiere decir que en los deportes no tengamos personas que se hayan destacado como los que les he mencionado en el fútbol y de pronto se me olvidaron otros. Custodio, yo quería hacer ese toquecito sobre Zapatoca, porque es que cada vez que toquemos algún tema de nuestro pueblo, pues vale la pena que mencionemos lo que se hizo aquí en Zapatoca. A ver qué otro aspecto pudiéramos tocar nosotros, Custodio.
Bueno, ¡Ay, Custodio! a ver, Hablando de todo, en alguna parte vi que ¿cómo así que Pelé evitó una guerra en África? ¿Evitó? Sí, ¿Cómo fue? Sí, ¿Cómo fue? Parece contradictorio, ¿no? Porque Pelé fue jugador de fútbol, no fue diplomático ni miembro de las misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas. Ocurre que Biafra y Nigeria estaban enfrascadas en una guerra de esas fratricidas donde se mataban unos con otros y las organizaciones internacionales de fútbol y las empresas de refrescos y gaseosas del mundo decidieron llevar a Pelé a jugar fútbol a África. Pero si los dos países estaban en guerra, ¿cómo hacían para ir a ver a ese ídolo? Entonces se reunieron los gobiernos y decretaron una tregua mientras durara el partido para poder asistir. Callaron los cañones ese día en África y el grito de gol inundó de alegría de nuevo las graderías de ese estadio. Sí, de Pelé vi una película, no recuerdo el nombre, en donde también en la cárcel se enfrentan y está Pelé. Y, no, una cantidad de jugadores hermosos. Bueno, sí, son temas bien interesantes para tratar, pero que de verdad que el tiempo se nos acabó. Sí, señor. Se nos agotó el tiempo. Hubiéramos podido seguir tratando, hubiéramos querido tratar más a espacio estos temas, pero bueno. Mientras escuchamos la melodía de Tabaré Cardoso, recordando la tragedia del portero del Maracanazo, les vamos a recordar dos libros que tienen que ver con el tema, el suyo, Custodio. Sí, se trata de un libro de Eduardo Galeano intitulado Fútbol a Sol y Sombra. Bueno, y yo quiero recomendarles un libro que se llama Tras el equipo del ensueño, escrito por el profesor y periodista Rafael Mendoza. Trabajó en Vanguardia, en El Espectador, fue mi profesor de literatura. Es un libro que habla del equipo ideal de nuestra selección Colombia. Ahí terminamos nosotros el programa de este viernes. Esperemos que les haya gustado. Les agradecemos a las personas que nos han escrito, los que se nos han dirigido a nuestro correo. De verdad que hasta ahora los comentarios han sido todos muy favorables, muy positivos, porque no estamos pontificando de ninguna manera. Queremos es que recordemos estas cosas y cuando alguien quiera que entremos a tertuliar en su casa, en el café, en algún lugar, nos pueden invitar y allá tiraremos línea o lo que sea. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias a Edgar, a Orlando, a usted Custodio, al compadre Ricardo y por supuesto a Rodrigo Espíndola por estas locaciones formidables que nos presta para este programa. Muchas gracias. Buenas noches. Fantasma sin edad por la ciudad, su sombra corta el pasto en el Maracaná, repasa la jugada en soledad. Telezapatoca, proyectando la imagen actual.